Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, familia del Señor, la Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa, Adventistas Hispanos en Roma, le da la bienvenida a esta bonita programación. Gracias por estar acá, hermanos. Vamos a saludar a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son importantes. Somos una familia en Cristo y a través de este medio Dios permite que nos juntamos para poder que crezcamos. Vamos a escuchar su palabra. Entonces, vamos ahorita a saludarlos a cada uno de ustedes, pero también primero quiero saludar a nuestros hermanos que están en YouTube. También Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a saludar a nuestra hermana Irley García. Dios la bendiga, hermana. Nuestra hermana Vane, de cámara. Dios la bendiga, mi niña bella. Hermana Magali, Dios me la bendiga. Araceli Juárez, Dios me la bendiga. Bienvenida. Margarita Heli. F. Francis, Dios te bendiga. GC, Dios te bendiga. Demetria Berrio, Cristina Espinosa, nuestra hermana Cristina, Dios te bendiga. Miriam Reyes, Jason, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. La hermana Magali, la hermana Liliana, ustedes. Vamos a orar, pero antes de orar, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Entonces, eh, hoy quiero decir algo interesante. Esta semana ha sido muy hermoso porque hemos escuchado la palabra y hemos tenido hasta día de salud. Y hoy vamos a terminar con broche de oro con una palabra que nos trae nuestro hermano Jason. Eh, vamos a cada día, a través de estas programaciones, vamos creciendo. Todavía es tiempo de mandar el link en estos momentos. Siempre hay alguien que necesita escuchar la palabra, está decaído o está viviendo una situación y en medio de la palabra hay una luz, una esperanza. Entonces, uno gane uno, apenas estamos empezando, mandemos el link, compartámoslo, hermanos. Ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios de hoy, que Dios tiene para hoy en nosotros está en Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vamos ahorita a orar, echarnos para orar. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana aquí en Nueva Zelanda, ya día de preparación. Y en otros lugares son otros horarios, es día jueves. Gracias porque a través de este medio podemos conectarnos y tú nos llamas, pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada corazón para unirnos, tú como nuestra cabeza y nosotros como tus miembros, para siempre recibir alimento espiritual, Señor, y poder estar juntos, unidos, Señor. Gracias por eso. Bendice al hermano Jason, que hoy es a extender tu palabra, con un carbón encendido en su boca y que se escuche palabra de luz del cielo, Señor. Utilízalo fuertemente porque queremos escuchar palabra de lo alto, Señor, esa palabra que vive y permanece para siempre, que llene nuestros corazones, que cuando salgamos de estas salas salgamos llenos, Señor, confiados, Señor, y con nuestra fe firme, sabiendo que aunque alrededor de nuestra vida se esté cayendo los muros, que tengamos los ojos puestos en Jesús y que sea como sea, tú nos vas a dar la victoria y que se va a hacer tu voluntad en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Gracias por eso. También una bendición especial por cada uno de los que están conectados, que les prepares las mentes y los corazones, Santo Espíritu, para que puedan dar esa palabra tan profundo en nuestro corazón y haga el efecto de por cuál fue escrita, Señor. Gracias por eso, también por las personas que van a escuchar esta bromación después,
y los que están en todos los medios, la plataforma de YouTube y en la plataforma de Zoom, Señor, que ellos también sean bendecidos. Gracias por escucharnos, gracias por el Ministerio de los Ángeles. Te suplicamos ese derramamiento del Espíritu Santo que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y abra las puertas de nuestra alma para que la palabra haga ese efecto maravilloso de transformar corazones. Bendito eres, te decimos que te amamos. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermano, ahora después de orar, vamos a presentar a nuestro hermano, el que Dios escogió para hoy extender la palabra. Ok. Jason Heiches, de origen costarricense, actualmente reside en Medellín, Colombia, esposo, padre, ingeniero, anciano de iglesia, anciano de iglesia, estudiante universitario, músico, orador, deportista y diseñador. Bendito Dios. Hermano Reyes, Jason, Dios lo bendiga. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi hermana. ¿Me escucha así? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno. Dios te bendiga de nuevo. ¿Hace cuánto estás con nosotros? Hace bastante, ya perdí la cuenta. Sí, y siempre eres especial porque Dios siempre te utiliza grandemente. Bendito el Señor. La Gloria. plataforma tuya, Jason. Gracias por estar con nosotros. Dios te Amén, bendiga. amén. Bueno, vamos a arreglar aquí esto. Ok. Bueno, Dios los bendiga. Es un privilegio estar una vez más aquí conectados. Voy a compartir con ustedes lo que el Señor nos ha ayudado a preparar para este momento de estudio. Me dicen si pueden ver. Sí, se ve muy bien. Excelente. Sí, No le puse excelente. imágenes y fotos porque el tiempo no lo permitía. Entonces, lo más importante es que puedan seguir lo que estamos diciendo y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en esta hora. Amén. Bueno, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, usted es santo. Santo, santo. Los ángeles, los querubines, los serafines en su presencia declaran su santidad de un día para otro. Y nosotros nos unimos a esa alabanza, a esa adoración. Señor, hoy usted nos ha permitido traer este mensaje, que lo que usted me ha dicho a mí, yo lo pueda transmitir de la mejor manera posible. Que así como ese ángel tomó carbón del altar del incienso del santuario celestial y lo puso en los labios del profeta, que también pueda poner ese carbón encendido en mis labios en este momento. Ayúdanos a digerir esta palabra y que podamos no solamente oírla, sino ponerla en práctica. Porque si solo somos oidores, también estamos transgrediendo tu ley, somos pecadores. Así que ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna. Úngenos con el Espíritu Santo, hable a este siervo a través de él y que solamente su nombre sea glorificado. Bendice a cada familia, a cada persona que se ha conectado en este momento, a la hora en que se está conectando. Sea usted con ellos, convenciéndoles de todo mal y que puedan entender que estamos en un tiempo de suma importancia en donde nuestras acciones deben darte la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a usar la palabra de Dios. Hace unos días, hace unos meses, leía una nota que decía sobre cómo últimamente cuando se presenta la palabra de Dios, lo que menos se habla es de la palabra de Dios y más de pensamientos y teorías humanas. Pero el objetivo de este estudio es que nosotros podamos utilizar la palabra de Dios. Si usted la tiene física, mejor aún. Si la tiene virtual, utilícela, no se deje distraer
Y vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, el capítulo 39. El título del mensaje, como lo ven allí, ¿harías tú lo mismo? Vamos a meditar en la crisis de José, cómo vivir en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de un desafío. Vamos a obtener enseñanzas que nos puedan utilizar, que podamos utilizar hoy en este momento. Génesis capítulo 39. Antes de llegar ahí, entendemos que Génesis capítulo 37, versículo 36, José fue vendido a un grupo de mercaderes o un grupo de personas que iba pasando. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos que José fue vendido por sus hermanos, por su familia. Su familia lo dejó, lo abandonó. Entonces, llega un momento en que José, en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis, mientras iba de viaje, mientras iba de camino hacia su lugar de residencia, si vamos a Génesis capítulo 39, versículo 1, dice, y José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces vemos de que José fue vendido a unos madianitas. Esos madianitas tuvieron que pasárselo a otros ismaelitas, y ahora estos ismaelitas se lo vendieron a Potifar. En ese tramo, en ese viaje, José tuvo un encuentro con Dios. José tuvo una cercanía con Dios. Y vean estas citas que tengo en la pantalla. Dice, en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para José. En la providencia de Dios, lo que estaba pasando con José debía llegar a ser una bendición para él. A los que aman a Dios, todas las cosas les resulta para bien. Esto nos da a entender que cuando nosotros nos encontramos con Dios, caminamos con Dios, decidimos entrar a un desafío con Dios, a una crisis con Dios, va a tornarse en una bendición. Va a tornarse en una bendición. Y esta parte en amarillo que tenemos en el primer párrafo, la segunda sección, dice, en él se había fomentado defectos que ahora debían corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y ser exigente, acostumbrado al tierno cuidado de su padre. No se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Mis amigos, José se dio cuenta que de donde venía y cómo vivía no le había preparado lo suficiente para enfrentar su vida de peregrino, extranjero y esclavo. Por lo tanto, él estaba en un punto en que debía tomar una decisión. Estaba en un punto en que debía de decidir si ir a la derecha o ir a la izquierda. Entonces dice el segundo párrafo, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Ahí José se acuerda del Dios de su padre, aquel Dios que utilizó a Jacob en medio de su noche de angustia, aquel Dios que se presentó a Jacob en esa noche junto al río de Jaboc y puso su mano en el hombro de Jacob diciéndole yo estoy con él, y en donde llegó a forcejear con él y le dijo no te suelto hasta que me bendigas. José se acordó de ese Dios que vivía con su padre. Entonces José levantó su mirada al cielo e hizo un pacto con Dios. Se acordó de todas las promesas que el Señor le hizo a Jacob. O sea, José es y era consciente de las promesas que le habían dicho a Abraham, de las promesas que le fueron dichas a Jacob, de las promesas que se le dieron a Isaac. Y ahora, en su mente, hablando con Dios, se acuerda de esas promesas y las hace suyas. Y decide entrar a la crisis con Dios. Mis amigos, ahí es donde está el inicio del triunfo del Hijo de Dios. Si usted no entra a la crisis o la prueba con Dios, los resultados
no serán los esperados. José en este punto de su vida se da cuenta que no puede avanzar solo ni sin la compañía de Dios. Debía estar sujeto a Dios. Y dice la última sección de la cita, entonces allí mismo se entregó por completo al Señor. Tremendo. Y oró para pedir que el guardián de Israel, el guardián de Jacob, el guardián de Isaac, el guardián de Abraham, el guardián de Noé, el guardián de todos aquellos que han sido fieles a Dios, estuviese con él en la crisis. Es así como usted y yo hemos de entrar a una crisis. Sea una crisis financiera, sea a una enfermedad que estamos afrontando. Es tiempo de que usted se acuerde del Dios que lo sacó de donde usted estaba. Es tiempo de que usted le ore a él y le diga, Señor, si usted estuvo con él, puede estar conmigo hoy. Entonces allí mismo se entregó o sea, quiere decir que en el momento, desde que fue vendido Jacob y José, hasta que fue vendido a Potifar, en ese lapso de tiempo tuvo una conversión e inclusive se entregó de lleno y completo a Dios. Porque se dio cuenta que no podía seguir si el guardián de Israel no estaba con él. Oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Mis amigos, es tiempo de que oremos. Es importante que empecemos a orar hoy más que nunca. En estos tiempos de dificultad y de desafío, en donde las cosas cambian, el hombre cambia y donde tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo de ayer, hoy y para siempre, que siempre nos revela lo correcto y la verdad, que no nos deja nada encubierto, todo nos lo manifiesta para que entendamos su propósito. No es como el enemigo que todo lo encubre para engañarte. Es tiempo de orar y acercarnos a Dios. Génesis 39, sigamos con Génesis 39, versículos 2 y 3, dice, pero Jehová estaba con ¿quién? Con José. Después de este encuentro con Dios, después de José darse cuenta de su condición, extranjero, esclavo, abandonado, después de saber su condición, se entrega a Dios y se deja al cuidado de Dios. Y Dios no lo dejó solo ni lo desamparó. Usted puede leer en todo el capítulo de Génesis, capítulo 39, que 3 veces se repite, Jehová estaba con José. Y cuando la palabra de Dios repite algo más de 3 veces o más, es que quiere darle real o mayor énfasis a eso que está ocurriendo. El hecho de que Jehová esté con usted y conmigo en la crisis dice mucho y dirá mucho. Pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Mis amigos, el hecho de estar en una crisis no impide que usted no sea próspero. A veces pensamos que la prosperidad es solo tener cosas materiales, cosas palpables, cosas que se puedan ver, cosas que se puedan medir, cosas que se puedan cuantificar. Eso no es prosperidad. La prosperidad es la que está en el corazón. Cuando usted puede de su corazón emanar alegría, bondad, mansedumbre, paciencia, gozo. Contra tales cosas no hay ley. Cuando de su corazón salen esas cosas, en medio de la crisis, usted es próspero. Pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. O sea, en medio de la crisis, José es próspero. En medio de la dificultad, José es próspero. En medio de la esclavitud, José es próspero. En medio de ser extranjero y peregrino, José es próspero. En la condición en la que usted está en este momento, ¿es próspero? ¿Es próspera? ¿Somos prósperos? ¿Estamos prosperando? ¿Cómo es nuestro carácter? Versículo 3. Vean, versículo 3 dice, y vio su señor que Jehová estaba con él.
Oiga, el faraón, Potifar ve en José que Jehová estaba con él. Ahora, ¿cómo es que Potifar sabe quién es Jehová? ¿Cómo es que Potifar sabe que Jehová está con José? ¿Cómo es que Potifar entiende que el Dios de José le está acompañando y que todo lo que tocaba José, todo donde extendía José su mirada y su pensamiento y administraba las cosas, todo lo hacía prosperar? Versículo 3 sigue diciendo, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Déjeme decirle que aquí hay mucho que podemos decir. Cuando usted reconoce su condición, cuando usted se encuentra con Dios, cuando usted se deja en las manos de Dios y usted decide ser fiel a Dios en medio de la crisis y la dificultad, Dios va a hacer que todo lo que usted toque sea prosperado y sea bendecido. Déjame decirle que José no tenía ni casa, ni tenía finca, ni tenía manada, ni tenía ovejas, ni tenía esposa, ni tenía hijos, ni tenía, o sea, era un limpio, mis hermanos. José no tenía nada físico. Aún así, Potifar veía en él y de él prosperidad. Tenemos un mal concepto de la prosperidad. En medio de la fidelidad puede y debe haber prosperidad. Y no es prosperidad material, sino prosperidad espiritual, mental, física y espiritual. O sea, tu carácter debe ser transformado. José en una potencia del mundo, o sea, Egipto en ese momento era una de las grandes potencias en donde se modelaban, donde se hacía figurar los mejores modelos, la mejor moda, en donde había multitud de ídolos, idolatría, en donde se practicaba cualquier cantidad de cosas para beneficiar al ser humano. Aún así, José, en medio de ser extranjero, en medio de ser esclavo, en medio de su crisis, decidió ser fiel a Dios. Específicamente a su prójimo directo, al que habitaba en su casa, a su amo, a su señora, a su familia. Nosotros somos o manifestamos a Dios, a nuestro prójimo directo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, con la forma como vestimos, la forma como comemos, la forma como observamos, la forma como respondemos, la forma como nos dirigimos a los demás. Manifiesta si Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Pero si se muestra lo contrario, mis amigos, no hemos entrado a la prueba con Dios. Estamos luchando solos en la crisis y en la dificultad sin Dios. Estamos luchando contra alguna enfermedad física sin Dios. Porque más bien, en vez de mostrarse alegría en medio de nuestra enfermedad, se muestra angustia, temor y ansiedad porque no hemos entendido a confiar en Dios y que eso tiene un propósito para mi vida. La pregunta nuevamente es la misma pregunta del título. ¿Hacemos lo mismo hoy donde estamos y con quienes estamos? ¿En tu escuela? ¿En tu colegio? ¿En tu universidad? ¿En tu casa? ¿En tus lugares de juego? Cuando vas a la cancha de fútbol, a la cancha de básquet, a la cancha de tenis, a la cancha de voleibol, cuando practicas deporte, se manifiesta Dios en tu vida. ¿Eres tú lo mismo o cambias? Sigamos porque podemos desviarnos aquí. Aquí vemos un carácter firme y un carácter firme solo viene de Dios. Dice Conflicto de los Siglos, ahí está en la página 610, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idolatría en Egipto. O sea, José pudo haber dicho, es que Señor, yo estoy solo aquí sin familia, estoy solo, mi familia me abandonó, no tengo nada. O sea, estoy justificado desde todos los ángulos a caer y seguir los mismos ejemplos de lo que me rodea. A veces decimos, pero es que estoy rodeado del internet, estoy rodeado de las redes sociales, estoy rodeado de la moda, estoy rodeado de aquella figura
política, de aquella figura de Hollywood, estoy rodeado de todo. Entonces tengo excusa de ser como quien soy, pero déjeme decirle que eso no es excusa para que usted sea quien es. Si usted se entrega en las manos de Dios y se esfuerza mientras se entrega a las manos de Dios por ser valiente, Dios lo va a esforzar a usted para mantenerse firme en medio de la dificultad. José tenía todo el pretexto del mundo para poder decir, Señor, me es imposible hacer esto. Pero él confió, en vez de decir no puedo hacerlo y entregarse al pecado, dijo, Señor, como yo no puedo, te transfiero este problema a ti. Están conmigo hasta ahí, mis amigos. Como yo no puedo cargar esto, te paso a ti mi dificultad. Como yo no puedo lidiar con estas tentaciones, estas dificultades, yo te transfiero a ti mi dificultad y mi problema. A través de toda la historia, dice el segundo párrafo que tenemos aquí, a través de toda la historia, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hizo de los hijos fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. José fue portaluz en Egipto. O sea, quiere decir que el hecho de que Jehová estaba con José era que el Espíritu Santo estaba con José, era que el Espíritu Santo dirigía el querer como el hacer por su buena voluntad, era que el Espíritu Santo había tomado total posesión de José, porque José se esforzaba todos los días de permanecer y habitar en la presencia de Dios. José fue portaluz en Egipto. Y dice, eso fue el discurso maestro de Jesucristo, página 37. Oigan esta otra cita, el libro La Educación 255, como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. ¿Escucharon bien? Como escudo contra la tentación, e inspiración para ser puros y sinceros. Ninguna influencia puede igualar a la sensación de la presencia de Dios. Por la constante contemplación somos transformados. Mis amigos, José dijo, yo no puedo igualar lo demás a que la presencia de Dios esté conmigo. La presencia de Dios es lo primario, es lo mejor, es lo primero, es lo último. Mis amigos, José tenía claro que estaba viviendo en la presencia de Dios. Cuando iba a casa de Potifar, estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba trabajando, estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba administrando lo que tenía a su alrededor, estaba en la presencia de Dios. Cuando se dirigía a su jefe, estaba en la presencia de Dios. Cuando se dirigía a sus compañeros, estaba en la presencia de Dios. Cuando veía cosas, él asimilaba que estaba en la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, usted no puede hacer lo que no es de Dios si no asimila que Dios está con usted. ¿Cómo es posible que usted se siente a ver películas en donde haya enseñanzas de espiritismo? Cuando usted ve que estas cosas ocurren, usted sabe que está en la presencia de Dios y como no lo apoya, lo va a pagar. Cuando empieza a ver pornografía en algún contenido que está viendo en la televisión, usted lo apaga o cambia de canal porque usted sabe que está en la presencia de Dios. Pero como usted no entiende que está en la presencia de Dios, deja que todas estas cosas pasen y decide luchar solo contra la tentación y contra el problema. Espero que me estén siguiendo, mis amigos, porque esto es duro para usted y para mí es mucho más duro. Porque hemos de entender que alejados de Dios nada podemos hacer. Si usted decidió dejar al mundo y seguir a Cristo, entienda de que sin Dios no podemos hacer nada. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Cuando usted tenga conciencia de que Dios está con usted, si usted va al supermercado y alguien le tira algo, usted no le va a sacar el viejo hombre, sino que va a ser paciente. Eso solo viene de Dios. Eso solo viene de Dios. Mis amigos, José tenía en su corazón
que el resultado de toda esta crisis sería bendición. Así lo leímos en la cita anterior. Él entró a la crisis porque sabía que por medio de la crisis Dios haría algo en él que necesitaba manifestar en un tiempo específico adelante. Mis amigos, no entre a la crisis preguntándole a Dios, replicándole a Dios, echándole la culpa a Dios. No entre hacia la crisis. Entre a la crisis con Dios diciendo, Señor, entramos juntos a esta cosa. Yo le dejo a usted lo que yo no puedo hacer y yo hago lo que yo puedo y debo hacer. Orar, estudiar la Biblia, consagrarme es lo que yo debo hacer y lo que yo no puedo hacer, usted lo va a hacer, Señor. Sigamos adelante. Génesis 39, dice Génesis 39, 4 al 6, dice, hacía yo José gracia en sus ojos y servía, y él le hizo mayordomo en su casa. O sea, vean que José iba prosperando, pero aún así José no tenía nada material. José era esclavo. José no tenía casa, no tenía nada. Seguía prosperando. Sí, dice, y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía estaba en manos de José. Versículo 5 de Génesis 39, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Es tu escuela, está siendo tu escuela bendecida por tu presencia. Está siendo el colegio donde tú asistes bendecido por tu presencia. Está siendo la universidad donde tú asistes bendecida por tu presencia. Está siendo la iglesia que asistes bendecida con tu presencia. Si esto no es afirmativo, es tiempo de que busquemos. Es tu familia bendecida con tu presencia. En los pequeños detalles. ¿Comes tú? Después de comer, deja los platos sucios ahí para que lo lave otra persona cuando tú puedes hacerlo. En los pequeños detalles, Dios debe ser glorificado. Cuando tú te levantas de tu cama, haces y tiendes la cama, doblas bien las sábanas, ordenas tus almohadas o lo dejas en desorden. Dios debe ser glorificado. Inclusive, el deseo de toda la gente dice que cuando Jesús resucitó, Jesús dobló las sábanas que lo cubrían. Él no deja nada desordenado. Todo lo que Jesús entra en contacto con Dios queda ordenado y en bendición. Oh, hay tantas cosas que podemos decir, pero sigamos leyendo. El versículo 6 dice lo siguiente, y dejó todo lo que tenía en manos, o sea, todo estaba en la mano de José. Potifar conocía quién es Dios, porque José le tuvo que haber explicado quién es Dios y a quién él servía y qué día servía. José tuvo que haber tenido un contrato con su amo de que cada sábado él debía guardar el día de reposo. Él tuvo que tener un contrato de que su jefe le respetara sus tiempos de adoración con tal de que él le rindiera servicio. Es lo mismo que usted y yo debemos hacer hoy. Hay tiempo para todo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José y no se preocupaba de nada, sino del pan que comía. O sea, Potifar estaba relajado porque sabía que si José estaba con él, Dios estaba con su familia y bendecía todo cuanto tenía. Así es como las personas son transformadas. Sí, no es mediante campañas evangelísticas de 5 días, de 2 semanas, de un mes. Es tu testimonio lo que influye en los demás. Y es por el testimonio que se termina de predicar el evangelio a todo el mundo, según Mateo capítulo 24, versículo 14. Y como resultado del testimonio viene el fin. Pero como usted y yo no vivimos en testimonio o manifestando la gloria de Dios, entonces el fin no viene y Cristo tampoco viene. Tremendo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras. O sea, debía haber un contraste entre el creyente de Dios y entre el idólatra. Hay un contraste entre tú y el mundo hoy. Hablamos como los demás, vemos lo que el mundo ve, oímos lo que el mundo oye. ¿Qué nos diferencia del mundo hoy?
Termina la cita diciendo, Patriarcas y Profetas, a la página 193, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. Recuerden, usted debe de saber cuál es su condición. Entregarse por completo, dejarle a Dios lo que usted no puede hacer. Entrar con Dios a la crisis. No entre solo. Y si entró solo y está vivo, si usted entró solo a la crisis y está vivo hoy, todavía tiene tiempo de entrar con Dios a la crisis o meter a Dios contigo en la crisis. Dice Génesis 39:7, y aconteció después de esto que la esposa de su señor, o sea, todo iba bien bonito. José seguro ya pensaba que todo iba a salir mejor. Pues viene la parte en donde su fe debía ser probada. Versículo 7, y aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella, José, versículo 10, cada día que él no la escuchó para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Y sucedió que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa de allí. Y ella lo asió por casa, lo asió por casa, lo asió por casa. Acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa. Vemos cómo allí, mis amigos, cómo Dios en medio de la dificultad pudo hacer lo posible para que José fuera resguardado. Mis amigos, sigue diciendo el texto, y ella lo asió por su ropa diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Dice Santiago 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Santiago capítulo 1 y el versículo 12 dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. José era dichoso. José era bendito. Según de Timoteo 2:12 dice lo siguiente. Según de Timoteo 2:12 dice. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si nos negamos, él también nos negará. Vean el versículo 22. Huye también de las concupiscencias juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Para que José pudiera mantenerse firme en medio de este acrisolamiento, en medio de esta prueba de fuego, es porque él tuvo que haber decidido dejar a un lado las pasiones juveniles. Todo lo contrario a Rubén o a Judá. Rubén, que se acostó con la mujer de su padre. Judá, que se acostó con una ramera. Si ellos estuvieran en esta prueba, ambos hubieran caído. No estarían preparados. Pero vemos que a diferencia de José, decidió entrar a la crisis con Dios y Dios le mantuvo fiel frente a la tentación. Cuando tú luchas la batalla de la fe, Dios lucha por ti la batalla contra el pecado. Cuando tú luchas la batalla de la fe, Dios lucha por ti la batalla contra el pecado. Si tú te mantienes fiel a Dios, consagrado con Él, Dios te mantendrá firme ante la tentación y las pruebas y las dificultades. José sabía muy bien
¿Cuál era el resultado de su resistencia? Porque estaba con Dios. ¿Quién Dios? Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Se mantendrá fiel a Dios? Déjeme decirle, José pudo haberlo hecho porque estaba solo con esta mujer. Pero él dijo, aquí hay ángeles, aquí hay ángeles, aquí está Jehová mismo, me está observando, estoy en su radar. Déjeme decirle que cuando nosotros seamos conscientes de la presencia de Dios, vamos a empezar a pedir su ayuda cada día. Dice la segunda cita, Patriarcas y Profetas, la página 193. La respuesta de José revela el poder de los principios religiosos. Y muchas personas ponen en duda los principios religiosos de que ya somos salvos por gracia, de que solo amor y gracia, de que la ley quedó a un lado. No, mis amigos, los principios religiosos no se cambian. Son el fundamento del trono de Dios. Dios es el mismo de ayer, del Antiguo Testamento, hoy, del Nuevo Testamento y por la eternidad, de la salvación en Cristo. Dios no cambia, su ley tampoco cambia, su trono es inamovible. Los principios de Dios son columnas. José no quiso traicionar la confianza de su amo terrenal. Sin importar las consecuencias, sería fiel a su amo celestial. ¿Cómo voy a hacer este mal a mi Dios que me está viendo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Eso es lo que debemos de hacernos cada vez que entramos a estos lugares. Si usted no está usando las redes sociales para bien, cuando usted entre a ellas, pregúntese, ¿cómo yo voy a hacer este tan grande mal? ¿Será que lo que voy a ver o hacer va a beneficiarme a mí o a otros en alguna manera? Igual cuando decidimos ir al cine o a algún otro lugar, ¿beneficiará en alguna manera lo que voy a ir a ver a ese lugar? ¿Va a ser de bendición o de salvación para esas personas o para esas otras personas o para mí? ¿Será que lo que yo estoy ingiriendo será de beneficio para mi cuerpo, para manifestar que Dios está en mí? El tiempo corre y hay que seguir avanzando. Mis amigos, hay tanto que decir. Terminemos Génesis 39, versículo 20 al 23. Dice, usted ya sabe qué pasó en la historia con José. Esta mujer, como no obtuvo lo que deseaba de José, mintió. José corrió. Déjeme decirle algo importante. Si usted para salvarse de manchar la gloria de Dios, debe de dejar su ropa, mejor deje su ropa y salga. No es tiempo de pensar como la mujer de Lot, es que mi casa, es que mi esto, es que mi aquello. Usted debe de aprender que si sigue a Cristo, deja el mundo atrás suyo. No vuelva a ver. Las personas que están contra ti hoy, mañana, te buscarán. ¿Escucharon bien? Las personas que están contra ti hoy, mañana te buscarán. Usted más adelante puede entender como José. Bueno, voy a dejar esto para después. Leamos el versículo 20 de Génesis 39. Y tomó su señor a José y lo puso en cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Vemos en algún lugar que José le haya reclamado a Dios algo? Yo no he visto nada de eso. Versículo 21. Pero José estaba con José, pero Jehová estaba con José y extendió a él ¿qué? Su misericordia. Dios fue misericordioso con José en la casa de Potifar. Fue misericordioso aún antes de salir de la casa de Potifar, que sus hermanos no lo mataran. Eso es la misericordia de Dios cuidando su vida. En la casa de Potifar, Dios estuvo con él. Ahora en la cárcel, Dios sigue estando con él. Debe decirle que donde quiera que tú vayas, Dios seguirá estando contigo si tú decides poner a Dios en primer lugar. Dios no te abandona. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y extendió a él misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en su mano a José todos los presos. Se vuelve a repetir la historia. Administración. Dios está preparando a José para algo grande. Versículo 23, no veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mis amigos, Pablo nos dice algo
muy importante en Filipenses capítulo 4, y siempre repetimos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nunca nos acordamos del versículo 11, del versículo 12. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, ya se me perdió, aquí está. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. José aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Pablo aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Versículo 12, sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En escasez lo podemos en Cristo. En abundancia lo podemos en Cristo. Y la pregunta que sale en esta cita, el otro poder, la página 58, dice, ¿qué conducta deben seguir los defensores de la verdad? Ellos poseen la inalterable y eterna palabra de Dios y deben revelar que tienen la verdad tal cual es en Jesús. Sus palabras no deberían ser ásperas ni mordaces. En su presentación de la verdad debe manifestarse el amor, la mansedumbre, la bondad que Cristo. Y déjeme decirle que esas dimensiones son el fruto del Espíritu. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, el fruto está compuesto de dimensiones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es por eso que cuando usted lee Génesis 39, versículo 6, dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Una persona que tiene el fruto del Espíritu es de bella presencia. Su semblante irradia paz, irradia gozo, irradia alegría. Y yo me pregunto, ¿cómo no le iba a parecer atractivo a la esposa de Potifar, José? Mis amigos, es tiempo de que abracemos las promesas de Dios, abracemos la verdad que tenemos en nuestras manos y la dejemos reflejar en todo lo que somos. Déjese que la verdad corte. La palabra de Dios es como espada aguda de dos filos y penetra hasta el corazón. Los que saben que poseen la verdad no deben, por el empleo de expresiones duras y severas, dar a Satanás oportunidad de interpretar falsamente el espíritu con que están animados. Quiere decir que la forma como usted responde o glorifica a Dios o le da crédito a Satanás. El tiempo va corriendo, pero quiero dar unas lecciones. José entendía todo esto porque sabía el propósito final de la crisis. Él iba a llegar a ser él no sabía que iba a llegar a ser el segundo después de Faraón, pero Dios sí lo sabía. José solo sabía que el resultado iba a salir para bien. Dios sabía que el resultado iba a salir para bendición y para glorificar su carácter. No hay registro de que cuando José fuera el segundo después de Faraón haya buscado vengarse de Potifar y de su esposa. No hay. ¿Por qué? No había necesidad. José era consciente de que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra principados. José entendía que estaba en guerra. José sabía de que el enemigo viene contra la iglesia, contra los hijos de Dios, buscando destruirlos porque están manifestando la gloria de Dios. Así usted y yo debemos entender que estamos en guerra, mis hermanos. No es tiempo de paz, no es tiempo de fiesta, no es tiempo de estar relajados ahí, acostados, pensando, ay, ¿qué voy a hacer más tarde? Voy a comprar, voy a vender, voy a endeudarme, No. Déjeme decirle que si Dios permite una prueba, una crisis, un desafío, una enfermedad en tu vida,
es porque Él te capacitará para enfrentar. El problema de Jacob con Esaú se solucionó después de 20 años. Y estos hombres siguieron fieles a Dios. El problema de David con Saúl se solucionó después de 15 años. Ellos se mantuvieron fieles a Dios. El caso de Job, allí debería decir Job, no Jacob. El caso de Job no duró horas, meses, días. Aún así queremos hoy nosotros respuestas rápidas. Primero manifieste cuán fiel es a Dios. Mis amigos, somos representantes del reino de los cielos. Esta cita me llamó la atención para ir terminando. Dice, cada institución que lleva el nombre adventista del séptimo día debe ser para el mundo lo que José fue en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. Cada institución, cada persona, cada iglesia, cada grupo pequeño, cada familia que predicamos la segunda venida de Cristo y guardamos el día sábado y predicamos la ley de Dios, debemos tomar el ejemplo de José, huir de la tentación, vivir sujetos a Dios, entregarnos a Dios, luchar la batalla de la fe, dejarle a Dios que luche la batalla contra el pecado, entender de que somos representantes de Dios en el mundo. Usted cuando va a hacer algo piense, ¿afectará esto la imagen de Dios? Antes de endeudarse o hacer otra cosa, ¿afectará esto la imagen de Dios? Antes de casarse, ¿afectará esto la imagen de Dios? Antes de unirse con una persona, ¿afectará esto la imagen de Dios? Estos jóvenes se mantuvieron fieles, firmes a sus principios, vivían cerca de Dios, vivían en la presencia de Dios. Dice la última cita, esto fue tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 165. Y voy a leer el deseo de toda la gente de la página 19. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, debían revelar a Dios ante los hombres. En este tiempo del fin, debe de haber un pueblo que revele a Dios ante los hombres. Si no hay testimonio, no hay predicación. Si no hay predicación, ¿qué podemos esperar? Mis amigos, es mejor estar con Dios en la crisis. Claro que sí. Lo hemos visto en la vida de José. ¿Entró José a la crisis con Dios? Podemos responder, sí, entró José a la crisis con Dios. Esto es lo que marca la diferencia. Decide hoy, si hay algún problema que está afrontando en tu vida, decide hoy entrar a ese problema o a esa crisis con Dios. Decide entregarle todo lo que tú eres a Dios y verás resultados inesperados que no solamente te bendecirán a ti, sino que bendecirá a tu familia, a tu casa, a tu comunidad, a tu país. Y veremos a Cristo venir en gloria. Y como dice Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Recuerden que el fruto son las dimensiones del Espíritu obrando en nosotros. No es plural, es singular. Lleva mucho fruto. Su carácter ha sido transformado. Porque sin mí, nada puedes hacer. Mis amigos, el Señor nos llama en este momento a que seamos fieles, a que le demos a Dios el primer lugar, a que nos consagremos hoy más que nunca, a que hagamos de la oración la necesidad de conectarnos con el cielo, a que hagamos el estudio de la palabra de Dios, la necesidad de saber quién es Dios y cómo va a trabajar conmigo y por mi vida. Hagamos del ayuno importante para romper cadenas que nos sujetan al mundo y al mal.
Es tiempo de que el pueblo de Dios tenga el poder que Él tanto anhela derramar sobre ellos a través de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero si nosotros no entendemos nuestra condición, esa ayuda no llegará. Mi pregunta es, ¿hacemos lo mismo hoy, así como hizo José en su tiempo? Que Dios nos bendiga. Dios lo bendiga, hermano Jason, por este poder que el Espíritu hablaba a través de usted. Wow. Cuando hablaba nuestro hermano, me acordaba hace unos años pasé una prueba. Y definitivamente que Dios lo capacitó para pasar una prueba, las pruebas, porque Él no nos da una prueba si no la podemos soportar. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, hermano Jason. Nos gustaría que nos terminara con una oración. No lo escuchamos, hermano Jason. No lo escuchamos. Gracias. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tanto amor demostrado por nosotros. Tanto amor que de tal manera usted dio a su Hijo unigénito por el mundo. Y aún así que todo el que crea en usted y acepte ese sacrificio pueda tener salvación. Tanto así, Señor, que usted no nos deja solos en ningún momento. Usted respeta nuestra decisión. Juntamente con la tentación viene la salida. Señor, en esta hora queremos reconocer quiénes somos. No somos nada, Señor. Queremos reconocer que no tenemos nada en la mano para luchar contra el mal, pero queremos abrazar la verdad que usted nos ha dejado en su palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos transforme a imagen y semejanza suya. Señor, cambia nuestro parecer, nuestra forma de pensar. Si estábamos luchando solos, ayúdanos a luchar con usted. Señor, ayúdanos a reconocer cuán débiles somos para ver cuán poderoso es usted y lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Señor, entregamos todo lo que somos en sus manos. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestras adversidades. Todo, Señor, se lo traemos a usted aquí ahora. Queremos en este momento tomar la consigna, la decisión de que vamos a luchar la batalla de la fe y que a usted vamos a dejarle la batalla del pecado. Luche por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Que podamos ser hallados más que vencedores, Señor. Estamos cansados de luchar contra el mundo, luchar contra tantas tendencias. No podemos, Señor. Ayúdanos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Úngenos con el Espíritu Santo. Lo necesitamos hoy más que nunca. Sí. Muchos aquí queremos que nuestros vecinos, nuestros familiares vean que Cristo existe, Señor. Cambia esos rasgos de carácter que no han sido transformados o no han sido acrisolados en el crisol. Queremos que usted los desaparezca para que se manifieste en nosotros Jesús, la esperanza de gloria. Señor, cuando el tiempo no sea más, podamos decir, este es nuestro Dios, a quien tanto hemos esperado y que nos va a salvar. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta hora. Límpianos de todo pecado y ayúdanos a vivir siempre conscientes de que usted está con nosotros donde quiera que estemos y vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Jason, Dios lo bendiga. Muchas gracias. En verdad que fue maravilloso y poderoso este tema. Era necesario escucharlo. Y cuando uno lo vive, uno al escucharlo dice, wow, cada paso que habló el hermano Jason, por ahí pasé. Y es necesario que pasemos por crisoles porque así vamos a ser perfeccionados y llegamos a la estatura del varón perfecto. Cristo Jesús, al parecernos a nuestro amado Jesús. Entonces, hermana de producción, gracias a los hermanos que están en YouTube, la hermana Maggi, y a cada uno de ustedes que están en YouTube, Dios los bendiga.
Los vemos en la próxima semana con nuestra semana de lectura de la palabra. Tenemos el día de salud y testimonio. Entonces, Dios los bendiga, hermano.